Ya, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos a ver si funciona ahora. Ya, pero no me manden solicitudes gente que no es AFP Capital. Johnny, muy malo, que siempre hacéis lo mismo. Ya. Volvimos, enviada. Otra oportunidad. Vamos que se puede. Sí, pues vamos que se puede, vamos que se puede. Ya, pues AFP Capital, pónganse las pilas. Ya, pues. Ya, vamos a dar una oportunidad. Hola, Rodrigo. Y a las 8:20 me rindo. Hola, Pepe. Estaba desaparecido. ¿Puede preguntarle sobre el fondo F que tienen como idea? Sí, sí, vamos a preguntar. Otra oportunidad. Pucha. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estas son las cosas que pasan en vivo. Nada que hacer. Pauli, ¿sabéis por qué no he querido invitar a constituyentes? Porque son tantos. Como elijo. Acepto ideas, pero son tantos que lo encuentro un poco tedioso. Te pasaste para tener paciencia, sí, soy bien paciente. Fido, te lo perdiste por no concursar. Ánimo. Ay, qué estrés. Terrible, pero bueno, no es mi culpa. AFP Capital, tienen que unirse nuevamente, tienen que unirse a la transmisión y aceptar mi invitación. Chao a los constituyentes, hasta ahora puro show. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, sí. Ya, pues AFP Capital. Hola, ¡Ah! por ¡Al fin. fin! ¡Al fin! ¡Al fin! Te juro Eso que pasa cuando uno se pone viejo y no sabe manejar estas cosas. era alguien que te ayude. Ya. Quiero corroborar que estamos que está bien. Ahí que está. Ahora sí. Ahí Hola, sí. hola Javier, ¿cómo le va? Bien, ¿y a ti? Bien, pucha, qué lástima. Disculpen el atraso. No hubo forma de conectarme por mi celular, no sé por qué. Ya. Así que me tuve que conseguir otro, pero ya estamos. Pasas que cosas y pasa siempre, así que despreocúpate, vamos a salvar rapidito porque perdimos mucho tiempo. Se salvó 21:19. Yo dije a las 21:20 me retiro. Oye, eso, bienvenidos a un nuevo live de tradición los lunes y porque estamos en épocas bastante turbulentas, han sido años súper difíciles y vienen hacia importantes, tenemos elecciones presidenciales, un proceso quente y hoy día es clave estar informados. Y en ese sentido nosotros seguimos aportando nuestro granito de arena y estamos trayendo a gente relevante a explicar temas complejos y fácil como es este. Y la semana pasada les pregunté si querían que trajéramos al número uno de una AFP. Para mi sorpresa, el sí ganó por paliza. Así que hoy día estamos aquí con Jaime Monita, que es gerente de Capital, que viene a conectar directo con ustedes, a responder sus dudas de manera directa, que parece algo bastante inédito, porque no he visto que muchos gerentes hagan algo así en este formato. Así que eso, bueno, Jaime ya lleva casi 3 años a la cabeza de FP Capital, y ¿para qué vamos a andar con cosas? No le ha tocado nada fácil. Le ha tocado liderar bastantes momentos desafiantes, el estallido social, donde el tema de las pensiones estuvo al centro, la reforma previsional que lo estuvimos hablando ahí mientras rellenábamos, algo que todavía no ha podido concretarse, la pandemia, y por supuesto los 3 retiros, potencialmente un cuarto. No ha tocado nada fácil, Jaime, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Javiera. Para nosotros también es muy importante poder participar de estos espacios, poder transmitir, poder también, sabemos que esto es un sistema complejo, que hay muchas dudas, ha habido mucho interés en el último tiempo, así que la verdad que muchas gracias por la invitación y bienvenido a todos los que están conectados. No, gracias a ti y te agradezco de darte el tiempo de venir a un espacio distinto a los medios tradicionales donde siempre te vemos, porque no todo el mundo entiende el idioma de los medios de comunicación tradicional, así que bienvenidos. A la gente que nos está escuchando les recordamos que nos pueden ir mandando sus preguntas, las vamos a ir haciendo a medida que vamos conversando mientras sea posible. Y antes de partir, contarles que llegaron muchas preguntas, así que paciencia que vamos a tratar de tocar la mayor cantidad de temas posibles. Y también les pido respeto, que es una tónica que siempre ha caracterizado este espacio para que podamos tener una conversación buena y constructiva y productiva. Así que entremos en materia. Lo primero, Jaime, ya lo dijiste tú un poco. Yo quería preguntarte si tú estás consciente un poco sobre la percepción que tienen las personas sobre el sistema previsional de Chile, porque hay una crisis de deslegitimización y hay desconfianza de la ciudadanía. Te quería preguntar, ¿a quién lo atribuyes tú? Bueno, la verdad que antes de responder la pregunta me gustaría agradecer el espacio, como te decía, porque para nosotros también es muy importante poder conectarnos con las personas para hablar de estos temas que sabemos que les preocupan, sabemos que están en el centro de la discusión, pero también es importante acabar con muchos de los mitos relacionados a la AFP. La semana pasada nosotros en esta misma línea tuvimos el streaming número 21, donde se conectaron más de 170.000 personas, lo que demuestra el interés que existe hoy día por entender más, ¿no es cierto?, y de mejor manera los temas previsionales y las distintas discusiones. Respecto a la pregunta, lo primero es señalar que el sistema de pensiones no es solo de las AFP. ¿Ah? Eso es un tema muy importante. Las AFP son una parte del sistema de pensiones que está conformado hoy día por tres pilares. ¿Ah? Primero, un pilar, ¿no es cierto?, que proviene del Estado, ¿no es cierto? Segundo, la AFP. Y tercero, el pilar voluntario. Por eso es muy importante señalar que ya contamos con un sistema mixto. Muchas veces se habla de que lo que queremos es un sistema mixto. Hoy día tenemos un sistema mixto, donde el Estado participa, donde las personas a través de su ahorro obligatorio participan y también a través del ahorro voluntario. Y es claro que el sistema está en crisis, ¿eh? Porque se necesita hacer reforma. Llevamos prácticamente 10 años discutiendo, ¿no es cierto?, desde que incluso existió una comisión Bravo que dio una serie de recomendaciones para poder modificar el sistema. Y claramente hoy día tenemos nuevos desafíos que necesitan cubrir, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de años. ¿Ah? Hay mayor informalidad laboral, o sea, la gente no cotiza, ¿ah?, y en consecuencia no ahorra. Los movimientos de los mercados también aportan, ¿no es cierto?, lo que es el crecimiento de los aportes y el crecimiento de los ahorros. Entonces, ¿a qué se atribuye esta deslegitimización? Hay dos visiones, ¿eh?, que han sido difíciles de encontrar un punto de acuerdo. Primero están los que sostienen, ¿no es cierto?, que las personas, los derechos sociales de las personas, ¿no es cierto?, deben ser administrados 100% por el Estado y desconocen cualquier característica objetiva del actual sistema. ¿Ah? Y otros que consideramos que los privados sí pueden tener un rol importante y de hecho, más allá de los mitos de la AFP, han multiplicado los ahorros de las personas. O sea, si hay algo que se les reconoce que han hecho bien las administradoras, ¿no es cierto?, es la gestión sobre las inversiones. El cuidado de las inversiones, lo que claramente también se hizo palpable con los retiros, donde la gente tangibilizó esos ahorros que venía construyendo hace tiempo. ¿Qué podrían haber hecho o qué podrían hacer mejor las áreas? Comunicar esto. Bueno, hay un tema que es claro, ¿no es cierto? Primero, las pensiones son insuficientes. Hoy día las personas están descontentas con este tema. Y yo creo que es importante cuando uno mira o analiza cómo se diseñó este sistema, ¿no es cierto? El sistema se diseñó, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que trabajaban a los 25 años hasta los 60, ¿no es cierto? Y su expectativa de vida era 78 años en el caso de los hombres, 81 años en el caso de las mujeres. ¿Qué es lo que ocurrió en la práctica? Las mujeres cotizaron durante 15 años, no 35, con lo cual se generó un ahorro insuficiente y la expectativa de vida hoy día de la mujer es 90 años. En consecuencia, la mujer se jubila a los 60 y tiene que financiar 30 años, ¿no es cierto?, de vida inactiva. Entonces, claramente, hay parámetros que quedaron
históricamente rezagados que no se han ajustado. O sea, primero hay un aumento de la expectativa de vida, ¿no es cierto? Y la edad de pensión no ha tenido ajuste desde los inicios, donde las personas están viviendo mucho más. Hay una brecha, ¿no es cierto?, entre los hombres y mujeres importante en términos de pensión, que también tiene que mucha relación con el mercado laboral, ¿no es cierto?, las diferencias entre hombres y mujeres. Bajas tasas de cotización, lo que te decía, uno decía, sí, en teoría las mujeres iban a cotizar 35 años, pero en la práctica solo cotizaron 15, por distintas razones. ¿Ah? También entraron más tarde al mercado laboral, hay más informalidad. Entonces hay una serie de cosas que claramente afectan las pensiones desde el punto de vista de la construcción del ahorro. Se cotizó, ¿no es cierto?, de forma distinta. Entonces, ¿qué podríamos haber hecho distinto la AFP? Debiéramos haberlo advertido con más fuerza, debiéramos haberlo gritado más y reconocer que las personas, ¿no es cierto?, no son capaces por sí solas de generar ahorro. ¿Ah? Siempre el ahorro está compitiendo con el consumo presente versus el ahorro. Y en consecuencia, debiéramos haber informado más a las personas que necesitaban ahorrar, que el ahorro era insuficiente, por qué tenían lagunas, que se llaman, ¿no es cierto?, periodos sin cotizar. La idea de una pensión universal se conoce hace un rato, ¿ah? Pero hoy día se puso en la agenda como una pensión mínima para las personas. Entonces, claramente podríamos haber informado con mucho más fuerza de lo que se hizo en su momento, la necesidad de ahorrar con más tiempo. Ya nos vamos a meter ahí en los problemas propiamente tal, pero hay un tema que es innegable, y ahí lo voy a decir yo, no lo tienes que decir tú, porque es innegable, y para esto yo me remito a los datos. Yo soy periodista del área financiera con más de una década de trayectoria, y soy orientada a la data, y estos son los datos, nos gusten o no. Y los hechos son que las AFP históricamente han tenido buenos rendimientos en las inversiones de las platas de los chilenos, y cualquier persona que trabaje en la industria financiera puede dar fe de eso y decir que no es fácil ganarles. Eso es un hecho. Si yo te pregunto, ¿por qué existe esta sensación de que cuando las AFP ganan, las ganancias son para ellas, versus que cuando pierden, las pérdidas las asumen los afiliados? Bueno, lo primero es cierto, la AFP, y eso tal como lo dices tú, indudable, indiscutible, que han hecho una excelente gestión en las inversiones. O sea, solo como a ti te gustan los datos, te voy a dar un dato. En los últimos 5 años, ¿no es cierto?, la AFP han rentado un 44% en promedio. Estoy hablando en promedio de la mezcla de los multifondos, ¿no es cierto?, que hoy día son 5. O sea, 44% es haber tenido 1 millón de pesos hace 5 años y hoy día que la AFP me haya puesto 440.000 pesos adicionales por la rentabilidad. O sea, la verdad, desde un punto de vista de inversión y de crecimiento de los ahorros, indiscutible. Cuando las personas pierden, ¿no es cierto?, las AFP también pierden. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama encaje, que es un resguardo, ¿no es cierto?, que los accionistas de la AFP deben tener, que es el 1% del total administrado. Por ejemplo, AFP Capital administra alrededor de 40.000 millones de dólares, los accionistas tienen que tener como encaje 400 millones de dólares, que es capital de los accionistas, que plata de ellos, y que invierte en las mismas magnitudes que se invierte, ¿no es cierto?, en los multifondos. Con lo cual, si un multifondo cae, ¿no es cierto?, la rentabilidad de esa inversión de los accionistas también cae. Y en consecuencia, lo que ocurre muchas veces es que también, independiente de la rentabilidad o de la utilidad que, ¿no es cierto?, los accionistas puedan obtener, o las pérdidas que puedan obtener por las inversiones, la AFP sigue cobrando comisiones. Y ahí, de alguna manera, hay una discusión respecto al cobro de comisiones en eventos donde hay, ¿no es cierto?, caída en los mercados. De hecho, ahí una usuaria dice, podrían no cobrar comisiones si invierten mal. La gente dice, ¿cómo le explicamos a la gente, Jaime? Sí, efectivamente, hay distintas discusiones que hemos tenido, la misma reforma previsional, ¿no es cierto?, en su momento hablaba de que si habían pérdidas en periodos determinados, por ejemplo, 36 meses, 24 meses, las AFP pudieran devolver comisiones. Yo creo que son todos temas discutibles, ¿ah? Y propuestas que se pueden mejorar, sin duda. ¿Ah? Lo importante aquí es que centremos la discusión de la reforma previsional a aquellas cosas que apunten a mejorar pensiones. ¿Ah? Porque hay muchos otros temas que desvían la atención y nos quedamos en la discusión política, ¿no es cierto?, y no técnica respecto a cómo mejorar un montón de ajustes que se le pueden hacer al sistema que apunten a mejorar pensiones. Y yo creo, si me permitís aportar a mí, hay una opinión en realidad, que yo creo Sí. que las
han fallado bastante en comunicar las tasas de reemplazo, las pensiones de personas que han cotizado 30, 35, 40, pocas lagunas, y con cotizaciones que son casi la mitad del promedio. Recordemos que en Chile la cotización es 10% versus que el promedio OCDE es 18%. O sea, Ujú. muchísimo más. Y esas personas hoy día tienen buenas pensiones y de nuevo me remito a la data, eso es un hecho, lo demuestran los datos, nos gusta o no, no es una opinión, es algo objetivo. ¿Qué opinas? Bueno, efectivamente las cotizaciones que tenemos en Chile son bajas. Un 10% hoy día es muy bajo. Por lo mismo que hablábamos antes, porque hoy día necesito generar más ahorro para financiar más tiempo en activo. ¿Ah? Los países como la OCDE, ¿ah? Que están, cotizan en torno al 18%. Y para allá tenemos que apuntar. ¿Ah? Esto al final del día no hay milagro. Yo necesito crear ahorro para financiar periodo de inactividad. Entonces, es muy importante, habría que sumar el factor máximo a la hora de ajustar expectativas para el cálculo de pensiones. Y efectivamente, yo creo que tenemos que mejorar en poder fomentar, ¿no es cierto?, el ahorro de las personas, ¿ah? Tal como lo venimos diciendo, de tal manera de que puedan, ¿no es cierto?, tener distintos puntos de vista en términos del foco del ahorro para la pensión. ¿Y no será que también no levantaron la voz lo suficiente, tú lo decías antes, respecto a temas en los que fallaron o estaban fallando, y esto estaba en las comisiones, estaba en la propia comisión Bravo? Uno, que el ahorro obligatorio es bajo, eso ya lo sabemos hace un montón de tiempo y después te voy a hacer una pregunta respecto a eso. Uh -huh. Dos, las lagunas, y eso es un problema del mercado laboral, y obviamente que la expectativa de vida aumentó. Hoy día ahorramos lo mismo hace 40 años y tenemos que financiar el doble de años de vejez. Así es. ¿No será que también ahí se ha cometido un error en no ahondar en esos temas de cara a la ciudadanía? Sí, yo iría ahí, Javiera, nosotros hemos participado de distintas propuestas, ¿no es cierto?, en los distintos gobiernos para lograr modificar, ¿no es cierto?, parámetros que hagan mejorar las pensiones. ¿Ah? Pero nuevamente la discusión se ha entrampado, tal como está hoy día, que no se ha podido avanzar. El gobierno presentó una reforma en noviembre del año 2018, estamos en julio del 2021 y todavía no hemos sido capaces de aprobar parte de esa reforma, que al final del día lo único que se hizo fue aprobar una reforma en el 2019 para mejorar el pilar solidario. ¿Qué es lo que es el pilar solidario? Es la responsabilidad del Estado en pagar pensión a las personas más vulnerables. ¿Ah? Y se logró aumentar el pilar solidario. Pero hay un montón de otros parámetros que se requieren modificar, ¿ah? De tal manera de que podamos seguir construyendo un mayor ahorro que apunte a mejorar las pensiones. La pregunta del millón, entonces, Jaime, ¿por qué no se ha subido el porcentaje de cotización obligatorio? Esto te lo pregunto a ti y me encantaría preguntarse a los políticos, porque esto se sabe hace años y nadie dice ni hace nada. Bueno, una cosa importante es que el gobierno, cuando se presentó el proyecto de ley, presentó un aumento en la cotización del 4%. Mm. ¿Ah? Después modificó ese 4% a 6%. Y los distintos, ¿no es cierto?, políticos se enfrascaron en una discusión a quién, ¿no es cierto?, o a dónde se dirigía ese 6%. ¿Ah? Hacia las cuentas de las personas, producto de que era el empleador el que iba a cotizar, o a un fondo solidario, que es básicamente yo, ¿no es cierto?, mi empleador destina parte de mis ahorros, que eran para mi vejez, ¿no es cierto?, a un fondo solidario para poder ser solidario con el resto de las personas, y eso hizo que se entrampara esta reforma y no hemos podido avanzar. ¿Cómo lo hacemos para mejorar las pensiones? Si no Bueno, avanzamos en la iniciativa, ¿cómo lo hacemos? yo creo que hay un diagnóstico claro y hay que subir la cotización. Eso es un tema Estamos de acuerdo. evidente. Estamos de acuerdo todos en eso. Y lo otro es que se ha entrampado un poco la discusión entre el rol del Estado y los privados, ¿ah? Que ha hecho bastante foco, digamos, en lo que es el centro de la discusión. Bueno, otro tema que históricamente también siempre fue tema, digamos, estuvo Uh -huh. siempre. La plata de los chilenos que estaba en la AFP no era de nosotros, y eso yo creo que quedó súper demostrado en el proceso de retiros, que por cierto, digámoslo, yo creo que obviamente siempre hay excepciones, pero en el grueso fue impecable. O sea, yo no sé qué país podría haber ejecutado de esa manera, con esa rapidez, el tema de los
Ahora ya tenemos fecha el 11 de agosto, la Cámara de Diputados va a partir el cuarto, el 10%. ¿Cuál es tu opinión si seguimos con esta ad eternum? Hoy día estuve leyendo que las primeras estimaciones sugieren que con un cuarto retiro 5 millones de personas se quedan. 5 millones en un Así país, es. 7 millones. Bueno, es cierto eso. O sea, claramente una de las cosas buenas, ¿no es cierto?, que tuvo el retiro es que las personas pudieron constatar que la plata estaba, ¿ah? Y era de ellos. Y en muchos casos también se dieron cuenta de que había más de lo que ellos creían. Porque hay gente que cotizó, ¿no es cierto?, y esa plata se fue invirtiendo, y las personas decían, miren, la verdad que me encontré con más ahorro del que yo creía producto de mis cotizaciones. Entonces, yo creo que ahí, ¿no es cierto?, hubo una virtud en que la gente, ¿no es cierto?, se tuvo que interiorizar, ¿no es cierto?, se tuvo que involucrar. Otro claro ejemplo es ponieron a prueba el sistema y su capacidad de eficiencia. O sea, las administradoras tuvieron que en muy corto tiempo poder, ¿no es cierto?, montar un sistema que fuera capaz de pagar a millones de personas. ¿Ah? Y eso la verdad que fue una exigencia tremenda. Muchas personas también traspasaron sus ahorros a lo que se llama la cuenta 2 o el ahorro voluntario, que no quisieron, ¿no es cierto?, destinar esos recursos para otra cosa que no fuera para la pensión. ¿Ah? Lo cual hoy día es una muy buena opción, ya que cuenta con las mismas inversiones y la misma rentabilidad espejo, ¿ah?, de los fondos, y lo que además como inversión es bastante superior a otras alternativas como depósitos a plazo, etcétera. Entonces, también la gente se tuvo que interiorizar, ¿ah?, de los otros productos que tenía la AFP. Pero también hay que hacerse cargo hoy casi 4 millones de personas que no tienen fondos. ¿Ah? Y estos 50.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, lo que equivalen más o menos a 5 años y medio de cotización que ya no se recuperan. ¿Ah? Se entiende perfectamente, porque al final del día uno dice, oiga, estos ahorros son para la pensión, y se entiende que hay familias que sufrieron y que necesitaban, ¿no es cierto?, recursos frente a una situación económica compleja, ¿ah?, difícil. Pero siempre hemos planteado, ¿no es cierto?, que no es una buena idea financiar el presente con ahorros del futuro. ¿Mm? Hoy se está hablando del cuarto retiro o extender el IFE, ¿no es cierto?, el ingreso familiar de emergencia, hasta diciembre. Claramente esto último podría ser el camino más adecuado y no seguir mermando los ahorros de las personas que tienen destinados para la pensión. Bueno, el presidente Piñera dijo que iba a estar disponible todo el tiempo que fuera necesario. Así lo dijo, exactamente. Así que vamos a ver si efectivamente eso es así. ¿Mm? Ya, la gente veo que mandan muchas preguntas sobre los multifondos y ya nos vamos a meter en eso. Pero antes, Jaime, una pregunta que veo harto y me gustaría que tú se lo expliques a la gente. Es una pregunta, yo entiendo, es muy válida. La gente pregunta, con bajos sueldos, ¿cómo voy a cotizar más? Ujú. Bueno, por eso el sistema, ¿no es cierto?, tiene tres pilares. ¿Ah? Justamente, un pilar solidario donde el Estado, ¿ah?, se hace cargo de la gente que no puede ahorrar, que también pasa, ¿no es cierto? Y en consecuencia, a través del pilar solidario o el aporte, ¿no es cierto?, que hace el Estado para complementar la pensión, sube los niveles de pensión. Lo segundo, de las personas que cotizan, ¿no es cierto?, la idea es subir el número de cotización del 10 al 18, en el tiempo, obviamente, para no afectar, ¿no es cierto?, el empleo. Y lo tercero es que aquellas personas que sí tienen capacidad de ahorro y que puedan postergar, ¿no es cierto?, el consumo presente, destinen parte de esos recursos a construir, ¿no es cierto?, las pensiones para así tener un mayor bienestar en su vejez. ¿Me quedé pegado yo o te quedaste pegado tú? ¿No? Yo estoy aquí. Volvimos, ya. ¿Mm? Listo. Volvimos. Ya, Yo te veo perfecto. ya. Sigue con la idea. Bueno, Entonces, nosotros entonces, claramente, hoy ya día se está... más mínimo ahorro. ¿Perdona? Nosotros siempre lo decimos, aunque sea el más mínimo ahorro que uno pueda dejar. Así es, y hoy día hay distintas propuestas de avanzar en una pensión básica universal, ¿no es cierto? Una pensión mínima que las personas puedan, ¿no es cierto?, obtener del Estado como piso para poder tener, ¿no es cierto?, un nivel mínimo de pensión si es que no hayan tenido la capacidad de ahorro. Respecto a propuestas, porque estamos en campaña presidencial y no queda nada para noviembre para las elecciones, y bueno, el tema de las pensiones evidentemente ha estado al centro de todos los programas sin excepción. Y ahí hemos estado viendo distintos discursos, unos más extremos que otros, pero hay un miedo legítimo, y esta pregunta a nosotros nos llega todo el tiempo, sobre una eventual nacionalización de las AFP. Tu visión.
Bueno, a ver, el futuro de los fondos de pensiones está en el centro de la discusión, eso es una realidad, ¿ya? Y ha traído en la agenda una serie de conceptos. Entonces, todos los candidatos, sin excepción, han reconocido primero que los fondos previsionales son de las personas. ¿Ah? No puede haber duda en eso. O sea, los ahorros de las personas que han construido a lo largo de su vida pertenecen a las personas. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que andan dando vuelta que me parece importante? Lo primero, hay algunos que plantean un fondo colectivo solidario administrado por un organismo estatal. ¿Eh? Significa que los ahorros individuales de las personas que han acumulado durante su vida laboral pasan a ser administrados por el Estado. O sea, se trasladan tus recursos, que hoy día los ves en la AFP, miras la cartola, ves cómo te fue, ¿no es cierto?, las inversiones, esto pasa al Estado, quien se encarga de gestionarlo y acumularlo de acuerdo a lo que indique la ley en su momento. En simple, esos ahorros dejarían de pertenecer a las personas, y eso hay que tenerlo muy claro, en forma individual, y no serían sus ahorros. O sea, pierdo la capacidad de heredar esa plata, ¿no es cierto? Pierdo la capacidad de entregar pensiones de sobrevivencia, o sea, yo traslado esos recursos al Estado. ¿Ah? Entonces, ahí vemos que esa nacionalización, ¿no es cierto?, o como se le quiera llamar, el traspaso directo de los recursos al Estado, y vemos que las propuestas, ¿no es cierto?, que hoy día se discuten, van desde la contribución mixta a este fondo solidario, o sea, el Estado y las personas, hasta la nacionalización completa de las cuentas obligatorias. ¿Ah? El segundo concepto que anda dando vueltas son las cuentas nocionales. ¿Qué es lo que se entiende? La verdad que las cuentas nocionales se refiere a que cada aporte que realice, ¿no es cierto?, que se realice a este fondo solidario, se anota en una planilla. ¿Ah? Pero ese dinero no está disponible, o sea, tú no lo vas a ver. ¿Ah? No, no como lo ves hoy día en la AFP, que uno dice, oye, yo tengo 3 millones, me meto al sistema, miro mi cartola y veo mis 3 millones. No, esto es un registro, y por eso se llama cuenta nocional. ¿Ah? Que al final del día es un registro que se va haciendo y que el aportante solo va a conocer la rentabilidad cuando se pensione, porque esa administración va a ser por parte del Estado. Y lo tercero, que es lo que hablábamos antes, es respecto a la pensión básica universal, que sería un monto mensual para todas las personas, ¿eh? Que no hayan logrado un monto mínimo de pensión, independiente de sus contribuciones, ¿cómo se llama?, durante el tiempo laboral, digamos. Entonces, dentro de las propuestas siempre hemos planteado que creemos que es necesario en estas discusiones, tiene que haber cambio en el sistema, eso es una realidad. Entonces, dentro de los cambios hablábamos, ¿no es cierto?, de aumentar las cotizaciones en el tiempo. Hoy día el pilar solidario representa muy poco respecto al PIB. ¿Ah? O sea, el Estado debe dar mayor soporte, digamos, y destinar más recursos. ¿Ah? La tasa de cotización debemos llevarla a niveles del 18% para poder generar un mayor volumen de ahorro y que me permita financiar más tiempo en activo. Mantener la administración privada de los fondos de pensiones ha mostrado buenas rentabilidades. ¿Ah? Entonces, bueno, si se quisiera un administrador estatal, que sean las personas las que elijan, no que se le impongan a las personas que el Estado debe administrar su ahorro. ¿Ah? Si las personas tienen la capacidad de elegir. ¿Ah? Y obviamente me parece que en la medida que el Estado genere incentivos para el ahorro, para que las personas construyan más ahorro, creo que vamos a lograr generar un volumen, ¿no es cierto?, mayor de ahorro que va a mejorar las pensiones. Entonces, esas son parte de las propuestas y discusiones que hemos tenido y que hemos tratado de empujar, que tiene una mirada técnica. Esto no tiene nada política, ¿no es cierto? Es puramente técnico de qué hacer para mejorar las pensiones. Y de pura curiosidad, que ustedes están en contacto con los candidatos presidenciales que están en plena redacción de sus programas, y yo creo, Jaime, que este va a ser uno de los temas más complejos de los próximos años, definitivamente. Definitivamente, piensa Javiera que llevamos 10 años discutiendo reforma de pensiones en el gobierno de Bachelet, en el gobierno Piñera, nuevamente en el gobierno de Bachelet, en el gobierno Piñera, y no hemos logrado, ¿no?, llegar a un acuerdo de los cambios técnicos que se requieren porque lamentablemente caemos en discusiones ideológicas. ¿Ah? Y las discusiones ideológicas en esto no ayudan en nada. Lo único que hacen de alguna manera es frenar el que, ¿no es cierto?, se puedan hacer los ajustes que se requieran para mejorar las pensiones. Bueno, ojalá en ese sentido que estén en contacto con todos los candidatos presidenciales y que hayan mesas permanentes para que podamos sortear este tema de una vez por todas, porque sabemos de las falencias hace 1000 años y como te he dicho varias veces, nadie hace nada.
yo creo que un tema, Jaime, que ha causado, que ha sacado ronchas en la ciudadanía, que molesta a la gente, es el tema de la concentración en el manejo de las platas que tiene la AFP. Y ahí yo te pregunto si sería posible, si estarían abiertas las AFP en avanzar en un sistema de capitalización individual, que es lo que tenemos hoy día, pero con otras opciones distintas a las AFP en el manejo de las platas, quizás actores nacionales o internacionales, pero distintos a la AFP, cosa que hayan más opciones. Porque en el fondo la gente se queda con la sensación de que son un monopolio y que no tienen otra opción. Ujú. Bueno, la verdad que nosotros siempre hemos dicho bienvenida a la competencia, ¿ah? Y en consecuencia distintas alternativas, pero nuevamente que se le den oportunidades, ¿no es cierto?, para que las personas puedan elegir. ¿Ah? Nosotros nunca hemos dicho que somos los únicos llamados a administrar los fondos, ¿ah? Pero sí creemos que hay que ajustar temas que son prioritarios. ¿Ah? También hay que decirlo, mucha gente critica que no hay competencia. Bueno, hace 2 años se creó una nueva AFP, ¿ah? Y empezó, ¿no es cierto?, efectivamente a participar y competir respecto a distintos atributos, precio, servicio y otros atributos que son valorados por la gente. Otro tema que ha sido la discusión eterna, y aquí hay dos corrientes, sistema de reparto versus sistema de capitalización individual. Y ahí yo te voy a pedir si podemos, Jaime, entrar pedagógicamente en las ventajas y desventajas de cada uno. Y ahí te pido, porfa, si me podéis dar ejemplos, quizás de países que tengan sistemas de reparto, países que Claro. tengan sistemas de reparto parecido a Chile como Grecia. ¿Cómo son las pensiones ahí? Bueno, lo primero importante, la principal diferencia, ¿ah?, entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual obligatoria en una AFP es la forma de financiar las pensiones, en un modelo o en otro, ¿ya? El primero, las imposiciones que realizan los trabajadores, ¿ah?, y el Estado va a un fondo común, ¿m?, con el que se financia la pensión de cada persona. Mientras el segundo sistema, el de capitalización individual, va a una cuenta individual, ¿ah?, y de la cual, ¿no es cierto?, cada persona obtiene su pensión, las cuales son, ¿no es cierto?, invertidas. O sea, el reparto va todo a una bolsa para que todas las personas puedan hacer uso de esos recursos, ¿ya? ¿Qué problema tiene eso? Y ya lo hemos visto en distintos países, en que lo que veníamos hablando antes, la mayor longevidad hace, ¿no es cierto?, que el Estado tenga que asumir, ¿no es cierto?, más tiempo y más pensiones para más gente pensionada. La pirámide, antes teníamos, ¿no es cierto?, una población más joven, con lo cual los jóvenes podían financiar a los mayores. ¿Ah? Y la típica pirámide que uno decía, bueno, los mayores están arriba, la base es muy grande, tengo muchos recursos, pero esa pirámide se ha ido transformando en un cuadrado. Y en consecuencia hoy día tengo mucha gente que tengo que pagar pensión que vive muchos años. Y los estados no tienen los recursos para eso. Y por eso cuando uno mira países como Argentina, Brasil, Nicaragua, Venezuela, ¿ah?, sus sistemas están quebrados, porque los estados no tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de enfrentar esto. Y por eso lo que nosotros creemos es que la capitalización individual resguarda mejor las libertades particulares de las personas, porque respeta la propiedad primero, ¿no es cierto?, al asignar una cuota de responsabilidad individual, ¿ah?, para su futura pensión. Y el Estado, ¿no es cierto?, poder dar soporte a aquellas personas que no tienen la capacidad de ahorrar. Y el Estado tiene que hacerse cargo de otorgar pensiones. Tal como lo hablábamos, hoy día Chile es un sistema mixto, ¿ah? Y el sistema mixto tiene, por un lado, ¿no es cierto?, la cuenta individual obligatoria, tiene la capacidad de generar ahorro para las pensiones, ¿no es cierto?, con el pilar voluntario, y después tenemos el pilar solidario, que es el que el Estado se hace cargo para entregar una pensión a aquellas personas que no tienen capacidad de ahorro. Al final, bueno, digámoslo, el sistema de capitalización individual es el que ha conseguido el éxito, queramos o no, de las AFP hasta ahora. Si en el fondo yo creo que lo que hay que hacer no es votar lo que hay, sino que mejorar. Y yo creo que en eso quizás, como dices tú, nos hemos enfrascado en una disputa súper ideológica y los resultados están a la vista en los distintos países que tienen sistemas distintos a los de nosotros. Yo creo que ha sido una tormenta de mala comunicación, si me preguntáis a mí. Uh-huh. Bueno, y lo otro, Javier, ya tenemos historias de países que han nacionalizado los fondos, se han hecho cargo de las pensiones y hoy día las pensiones son miserables con estados que están quebrados.
que no son capaces, ¿no es cierto? Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió en Argentina. El Estado se hizo cargo, ¿no es cierto?, traspasando los ahorros al Estado, ¿no es cierto?, prometiendo las pensiones y el pago de pensiones, y hoy día vemos que es un país que no es capaz de pagar su deuda, que no tiene recursos para poder hacer frente. Imagínate lo que es el día de mañana llegar a los 65, 70 años y que el Estado no tenga la capacidad de pagarte una pensión. Dramático. ¿Eh? Y por eso los estados y los gobiernos, ¿no es cierto?, que han seguido con los sistemas de reparto, finalmente han tenido que transformarse porque se dan cuenta que no son capaces de destinar esa cantidad de recursos que va requiriendo la población cada vez más longeva. Te quiero hacer la última pregunta y después quiero pasar a preguntas de las personas. Bueno, y esta pregunta obviamente ha causado mucha ansiedad en la ciudadanía, porque hemos visto noticias de todo tipo del fondo D y del fondo E, pérdidas brutales, pero ya se empieza a ver una recuperación. De hecho, lo dijeron ustedes en un streaming hace unos días, que ahí escuchando. Primero te quiero pedir que me expliques cuáles son los factores que han influido en la caída de los fondos y, digamos, más estables, y cómo ven el panorama hacia adelante. A ver, lo primero es que, tal como me lo pediste tú, ya vamos a hablar de los multifondos. Hagamos un repaso rápidamente de cómo están Perfecto. conformados. Ya, hoy día tenemos 5 multifondos, ¿no es cierto? El A, B, C, D y E. El A tiene en su política de inversión 80% acciones, renta variable, que es el más agresivo, de mayor riesgo. El B tiene 60%, el C tiene 50%, el D 40% y el E, que vendría a ser más conservador, un 5%. Entonces, básicamente, los multifondos han tenido, la verdad, performance o evoluciones bien distintas. El fondo A, por ejemplo, tiene un 10% de rentabilidad en el año, o sea, ha crecido un 10%, mientras el E, que es el que está más invertido en Chile, ¿no es cierto?, ha caído en torno, tal como dijiste tú, había caído en torno a un 10, se empezó a recuperar. Y en consecuencia es el que más ha sufrido. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, los fondos A, B y C están invertidos en los mercados internacionales, ¿no es cierto?, donde ha habido una muy buena evolución producto de todo el soporte que han dado los bancos centrales para reactivar la economía. Esto ha hecho que las bolsas mundiales hayan tenido muy buenas recuperaciones, sobre todo la americana, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que los multifondos hayan aprovechado de esa buena evolución. Respecto al fondo D y E, ¿no es cierto? Se han visto impactados producto de la alta cantidad de instrumentos de renta fija que han tenido que salir a vender la AFP para hacer frente a los retiros. Muchos economistas lo habían anticipado, dijeron, oiga, cuidado con los retiros porque va a haber una ola vendedora y eso va a afectar los precios. O sea, para que nos hagamos una idea, hoy día las inversiones son 50% en Chile, 50% en el exterior, ¿no es cierto? Y del 50% en Chile hemos tenido que salir a vender instrumentos de renta variable, acciones e instrumentos de renta fija. Cuando salimos a vender ese volumen, que hablábamos, 50.000 millones son los rescates, la mitad en Chile, 25.000, y de los 25.000 es un volumen altísimo de renta fija, finalmente terminó afectando los precios a la baja, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha ocurrido. Y cuando se empezó a recuperar en las últimas semanas el fondo E y las tasas vuelven a caer y el precio volvió a subir, apenas se habló del cuarto retiro, nuevamente las tasas reaccionaron al alza. Un dato que a mí me gustaría, porque estas cosas o sea, tienen efecto. Por ejemplo, los créditos hipotecarios han crecido desde UF más 2 a UF más 4. 200 puntos básicos en los últimos meses. ¿Por qué? Porque las tasas de interés subieron fuertemente producto de los retiros. Y además hay un ambiente de riesgo político que se percibe más alto. Y esa incertidumbre, exactamente, y esa incertidumbre ha hecho nuevamente de que inversionistas locales hayan liquidado sus inversiones, afectando nuevamente los fondos, ¿no es cierto?, D y E, que en teoría son los fondos más conservadores, producto que tienen menos instrumentos de renta variable, pero el fuerte volumen de venta hace que indudablemente se afecten los precios. A mí me pasa que leo algunos comentarios, Jaime. Mira, de hecho, una persona insistentemente que dice que una estafa, que estafa de capital, desde los retiros he perdido casi 4 millones. ¿Cómo le explicamos a la gente que las AFP no están aquí para querer que la gente pierda plata, sino que son precios de los mercados financieros, no son fijados por ustedes, sino que ustedes tienen gente en el fondo siempre buscando buenos rendimientos? No es que
la AFP se esté robando plata de la gente, sino que hay factores exógenos que provocan pérdida en los mercados financieros y por eso en los instrumentos financieros. O sea, obviamente nosotros también empatizamos con la gente que mira, ¿no es cierto?, su cartola y ve que un mes a otro perdió plata. Y esa angustia, créeme que nosotros también la sentimos dentro de la AFP y los equipos de inversión. Entonces siempre estamos mirando, ¿no es cierto?, dónde hay oportunidades que nos permitan, ¿no es cierto?, hacer crecer los ahorros. Y eso es algo que hoy día los equipos de inversión lo ven todos los días. ¿Ah? Y efectivamente, o sea, aquí nosotros tendemos a mirar todo en el corto plazo y es natural, es de la naturaleza humana. Pero cuando uno se echa un poquito para atrás, y lo hablábamos antes, Javiera, la FP han rentado un 44% en los últimos 5 años. O sea, ha sido una muy buena gestión. Lo que pasa es que, claro, hoy día lo veo en el corto plazo, miro que en los últimos 4 meses, ¿no es cierto?, me ha caído el fondo, digo, bueno, ¿qué está pasando? Hay otro dato que es importante, me parece que es bien ilustrador. En marzo del año 2019, cuando parte la pandemia, tú te recordarás, los fondos cayeron 20% en promedio. ¿Eh? Hubo una caída brutal porque las caídas de las bolsas fueron muy fuertes y eso afectó fuertemente los multifondos. Y bueno, no alcanzó a terminar el año, ya estaban todos los fondos positivos. Entonces, efectivamente, en el corto plazo hay situaciones de choque en la economía, pero al final del día los activos tienden, ¿no es cierto?, a recuperarse en el tiempo. Hablemos un poco de las comisiones porque también veo a muchos usuarios hoy día hablando de las diferencias entre las comisiones de la AFP. ¿No sería bueno que repasemos un poco ese tema, Jaime? Claro, o sea, hoy día las AFPs tienen distintos atributos. Hay AFP, ¿no es cierto?, que cobran más, AFPs que cobran menos, AFPs que están en licitación, que van por el atributo más barato. ¿Eh? Y nosotros, por lo menos dentro de AFP Capital, Y sí. por si uno es libre de escoger. Perdón, eso es lo que nosotros en la FP Capital eh, creemos que, ¿no es cierto?, hay atributos tan importantes como son los equipos, como son lo que es servicio y asesoría. Entonces, efectivamente, nosotros no nos diferenciamos por ser una FP de la más barata, pero sí lo que tratamos y lo que buscamos, ¿no es cierto?, y las personas pueden elegir, o que en realidad hay gente que se ha ido a FPs que cobran barato, pero se dan cuenta que el nivel de asesoría y el acompañamiento de la FP no es lo que necesitan y en consecuencia buscan la AFP que más les acomode. Y efectivamente aquí cada uno es libre, como administradora, de cobrar, ¿no es cierto?, la comisión que le parezca que es más competitiva. Me gusta un comentario que leo ahí. Eddie Ben, educación, la gente no conoce ni su liquidación de sueldo. Es súper cierto, es súper cierto. Bueno, nosotros, Javiera, también hemos Y, tenido conversatorios con clientes, ¿eh? 20 clientes, 25 clientes, y muchas veces los clientes no aprecian y no conocen la rentabilidad que le ha generado la AFP. El otro día no, un cliente decía, no, que yo he tenido que invertir en otras cosas para poder compensar la rentabilidad de la AFP, pero ¿usted sabe cuál es la rentabilidad de su AFP? ¿Cuánto ha sido? No, la verdad que ni la miro. Pero nosotros le mandamos toda la semana un video y le contamos cuánto fue la rentabilidad de la semana, del mes. Ah, sí, pero es que la verdad que no me interesa. Entonces también es importante que las personas se involucren en la gestión de su ahorro y que conozcan lo que se está haciendo y cómo de alguna manera esa evolución está siendo positiva para su futuro. me pregunto cuánta gente abrirá esos correos. Efectivamente, es un tema de educación. Y yo veo Menos mucho, de 30% en la tasa de lectura. ¿sí? Menos de 30%. Bueno, Entonces, yo es veo, importante y por eso creemos que estos espacios, que hay gente que está, ¿no es cierto?, las personas involucradas y que quieren entender, etcétera, bienvenido poder explicar todo lo que se requiera para que las personas conozcan más del sistema. yo veo mucha, bueno, yo viví muchos años fuera y veo mucha crítica en Chile desde la desinformación. Y siempre me acuerdo del gran Thaler que decía que los chilenos somos un poco maníacos de... es un poco... Así es. Ujú. Oye, a ver, veo una pregunta que la he visto pasar harto. Ujú. Se hablaba de las lagunas. Perdona, es que como se cortó. Se hablaba de un seguro que haga frente en el caso de las lagunas. ¿Cuál es tu Ujú. opinión? No, fantástico si nosotros podemos cubrir esos riesgos. Yo diría, hay discusiones y esto es otro tema que me gustaría ponerlo porque también ha estado en discusión la tabla de los 110 años.
¿Ah? ¿Te acuerdas que se ha hablado que las pensiones se A mí calculan? también lo han preguntado harto. Sí. Bueno, respecto al seguro de las lagunas, me parece una muy buena alternativa para aquellas personas, ¿no es cierto?, que por distintas razones tengan que dejar de trabajar o, ¿no es cierto?, sean despedidas, como puede haber ocurrido en la pandemia, y existe un seguro que les permita seguir cotizando y no, ¿no es cierto?, generar grandes lagunas que finalmente se terminen, ¿no es cierto?, afectando su pensión. Lo mismo es la discusión del seguro longevidad, porque hoy día las pensiones no se calculan, ¿no es cierto?, de acuerdo al tiempo máximo estimado de vida. Se calculan de acuerdo a la expectativa de vida. En el caso de los hombres, la expectativa de vida es de 85 años y en el caso de las mujeres es de 90. Pero la tabla efectivamente tiene una probabilidad de 0,01 que efectivamente puedas vivir hasta los 110 años. Y eso tiene que ser considerado en el cálculo de pensión, pero la probabilidad es mínima y eso lo mínimo. Entonces, también había una discusión que se ha dicho, bueno, cortemos la tabla de mortalidad, ¿no es cierto?, para que se calculen hasta los 85 y que exista un seguro de longevidad. Y si la persona vive más, ¿no es cierto?, pueda un seguro cubrir las pensiones faltantes. También es parte de la discusión técnica que se ha tenido dentro de las propuestas que se han hecho para mejorar las pensiones. Otra, mira, sabes que me gusta la crítica constructiva, amiguita, así que te la voy a pasar en caso de que no Claro. haya leído. Pipelín dice como opinión, y creo que estoy de acuerdo con él, creo que aquí tienen una oportunidad de mejorar y es dejar de a lo mejor enviar tanto correo y buscar otras formas de informar. Así que Jaime, ahí aprovecha de pasar el mensaje de lo que están haciendo ustedes toda la semana. Bueno, sí, o sea, lo que estamos haciendo aquí en Noar, es primera vez que yo hago un live, ¿ah? Y estamos justamente buscando, y por Pautado en eso me gustó tu invitación, y por eso me costó tanto conectarme, porque estamos buscando formas distintas, sabemos, y tiene toda la razón la persona, que uno manda correo y no es la forma de comunicarse hoy día. ¿Ah? La gente eventualmente quiere videos cortos, la explicación concreta, y ahí con los equipos en AFP Capital estamos trabajando en mejorar. ¿Ah? En mejorar la forma de comunicarnos y la forma en simple de decir las cosas, que muchas veces somos técnicos y somos complejos para transmitir información que tenemos la capacidad de hacerlo más simple. Ahí dicen, nos dimos cuenta de que era tu primer live, lo encuentro hasta simpático. Jaime, Ya no me han va a pasar. preguntado, ajá, han preguntado muchísimo tu opinión sobre subir la jubilación. Yo sé que lo dijiste, pero quiero que lo vuelvas a repetir para la gente que se viene conectando y que no nos ha visto desde el principio. No, lo que pasa, nosotros lo que hemos planteado es decir hoy día, no, ahora las personas que tienen que trabajar hasta los 70 años es bien impopular. Y yo no sé qué presidente vaya a proponer algo así, pero es distinto, Javiera, definirlo, delegarlo en un organismo técnico, que diga nosotros, independiente de la política, ¿no es cierto?, técnicamente vamos a recomendar, ¿no es cierto?, vamos a proponer o vamos a plantear, ¿no es cierto?, postergar la edad de jubilar. ¿Ah? Y eso al final sacas del tema político una situación que es una realidad y hay un organismo técnico que es el que propone, ¿no es cierto?, las postergaciones, que nos parece que es más objetivo y menos político. Me gusta derribar mitos y aquí llegó una pregunta. Porfa, pregunta por qué las AFP les molesta cuando uno se cambia de fondo. Y después te voy a preguntar acto seguido, y sería muy falente de mi parte hacerlo, tu opinión sobre asesores como Felices y Forrados que tuvieron que cerrar. Mira, hay un dato que me gustaría dar que me parece que es objetivo. Hoy el 78% de las personas que están en el fondo E son jóvenes que no debieran estar en ese fondo. ¿Ah? Entonces creo que le hacen un flaco favor a las personas recomendándole movimientos de fondo a aquellos fondos que no les pertenecen, porque al final del día esas personas están sacrificando rentabilidad y el crecimiento de su ahorro en el tiempo. ¿Ah? Y por eso me parece que es una mala política. Ahora a la AFP no le molesta que se cambien de fondo las personas. No, lo que de alguna manera no nos gusta es eso, es que gente joven, producto de asesorías que no son las correctas, terminen en fondos, ¿no es cierto?, que finalmente van a sacrificar parte de su ahorro en el futuro. Las personas jóvenes tienen que estar en los fondos que efectivamente tienen más riesgo porque van a generar más retorno. Y si esos fondos tienen caída, los jóvenes tienen tiempo de esperar para que se recuperen. Todas las crisis que hemos visto, Lehman Brothers, la crisis asiática, los fondos han caído
y a los 2 años, 2 años y medio, están todos con rentabilidades superiores. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que resguardar, que las personas estén en los fondos que les corresponden y no sacrifiquen parte de su ahorro en el futuro. ¿Qué mejor momento entonces para que le recordemos, Jaime, en qué tienen que fijarse las personas para elegir un fondo o elegir cambiarse? Bueno, yo diría, primero, ¿no es cierto?, la gente joven en los fondos A, B, la gente mayor en los fondos más conservadores. Entonces, edad. Edad. Después hay gente joven que no tolera el riesgo. Es válido. Oye, ¿ah? Entonces, tolerancia al riesgo. Lo segundo que es importante. ¿Ah? Mire, yo no duermo pensando en que el fondo A se me puede caer, etcétera. Entonces, váyase a un fondo un poquito más conservador, váyase al C y duerma tranquilo. ¿Ah? Y esas son las cosas, de alguna manera, que hace, y está pensado así desde el origen, que las personas jóvenes puedan, ¿no es cierto?, tomar mayor riesgo y las personas que están próximas a pensionarse o pensionadas no tomen el riesgo que puedan tomar los jóvenes. Harto han preguntado por el fondo F, el potencial posible fondo F. Bueno, nosotros planteamos hace 1 año y medio, 2 años, la necesidad justamente de crear un fondo F. ¿Por qué? Porque las tasas ya habían caído suficiente y veíamos, ¿no es cierto?, que iba a ocurrir lo que está ocurriendo. Y planteamos públicamente en alguna entrevista la necesidad de poder tener un fondo refugio, ¿eh? Que financieramente es importante tener presente que no es una buena solución, pero es una solución desde el punto de vista emocional, de gente que no tolera, ¿no es cierto?, ver cómo el fondo E, por ejemplo, hoy día cae un 8%. Entonces, la verdad es que uno podría tener un fondo de instrumentos muy de corto plazo, como son los fondos mutuos money market, ¿no es cierto?, que no valorizan, que son fondos de corto plazo y que la gente próxima a pensionarse o pensionados puedan, ¿no es cierto?, pasar periodos más complejos a través de un fondo como el F. Eso requiere decreto 3500, cambio, y en consecuencia es difícil, ¿no es cierto?, que se pueda lograr un cambio de ley en el Congreso que permita hoy día la creación de un fondo F. Mucha gente preguntaba, y bueno, yo me imagino lo terrible, no solo para los afiliados con el tema del fondo E, terrible, pérdidas, pero también para ustedes. Y yo creo que ahí uno siente como que falla de alguna manera. Entonces ahí preguntaban si es que había alguna manera de prever lo que pasó con el fondo E. Lo queremos escuchar de ti. Bueno, sí, uno lo puede prever, pero es que, Javiera, mover este volumen de carteras de inversión es muy difícil. O sea, son ahorros demasiado de mucho volumen. ¿Ah? Y en consecuencia los mercados como Chile se quedan chicos para administrar eso. Efectivamente, los equipos de inversión prevén que pueden subir las tasas y van tomando medidas, muchas veces insuficientes para los volúmenes, como digo. Uh-huh. Y ahí veo que alguien pregunta, ¿qué hace falta para ampliar los límites de inversión en activos alternativos? Algo que venimos también ya hace Buena pregunta. Muy buena pregunta porque la semana pasada nosotros solicitamos como AFP la ampliación de los límites para justamente todos los multifondos, ¿ah? Y así que esperamos un buen recibimiento tanto de la superintendencia como del Banco Central, que hoy día son los que tienen la potestad de poder mover esos límites, así que estamos muy preocupados de lograr eso. Víctor Alarcón pregunta, ¿qué piensas respecto al aumento de la cotización mediante el consumo? Sí, es una buena alternativa. Nosotros también hemos discutido mecanismos que permitan, por ejemplo, ¿no es cierto?, ahorros, vueltos, que uno pueda destinarlo a las cuentas, o sea, todo lo que apunte a mejorar el ahorro con distintos mecanismos, nosotros creemos que es bueno para las personas, claramente. Oye, y un tema que quiero volver a tocar, porque, como te digo, esto nos llega todos los días. Yo sé que tú no tienes idea de que sabemos que va a pasar de aquí a Un noviembre. minuto, Javiera, porque voy a enchufar porque se me estoy quedando sin pila. Dame un minuto. Ya, que espera que podemos no, AFP. No existe costo. Listo. Yo sé que tú no tienes una bola de cristal, nadie tiene. Pero, con el tema de los retiros, sí, a mí me llamaban hartos amigos de fuera de Chile con el tema del primer retiro. Yo puse las manos al fuego de que eso no se iba a aprobar en Chile. Y no solo se aprobó el primero, se aprobó el segundo, se aprobó el tercero, Uh-huh. y ahora Sí, vamos para perdón. un cuarto. Un segundo. Ya. Y ahora sí, perdón.
No, lo que te quería preguntar, lo que te quería decir, yo el tema de los retiros del 10%, como te digo, yo puse las manos al fuego cuando se empezó a debatir el primero y dije, eso en Chile no se va a aprobar. Y se aprobó el primero, se aprobó el segundo, se aprobó el tercero y ahora vamos a discutir un cuarto, ¿cierto? Entonces la gente está muy nerviosa. ¿Qué tan probable, qué tan factible ves tú que pueda haber una nacionalización de las AFP? Bueno, la verdad que hay candidatos que hoy día están en carrera que lo han planteado. ¿Ah? O sea, Yana Proboste planteó en abril del año pasado un proyecto junto a Navarro para nacionalizar los fondos. O sea, hay que tener presente que hoy día candidatos que están en carrera han propuesto la nacionalización de los fondos, así que la probabilidad, ¿no es cierto?, no es cero. Pero ¿qué tan posible lo ves? Yo creo que aquí, más que del candidato, va a depender de la voluntad del Congreso. ¿Ah? Y es difícil hoy día pensar en que un Congreso vaya a permitir, porque hoy día la gente está más empoderada respecto a su ahorro. ¿Ah? Y vimos cómo algunos políticos también se tuvieron que modificar, ¿no es cierto?, su discurso, justamente porque la gente dijo, no te metas con mi ahorro. Así que yo creo que hoy día es más difícil que antes, sin duda, ¿ah? Porque la gente está empoderada y porque la gente va a querer defender su ahorro que ha construido a lo largo de su vida. Oye, bueno, se nos pasó la hora volando. Espero haber podido hacer la mayor cantidad de preguntas. Es imposible hacerlas todas, te fijaste, van pasando muy Mucho. rápido. Es muy difícil. Yo te quería preguntar, Jaime, si hay algo que yo no te haya preguntado, si quieres traspasar un mensaje final, creo que ahora es un buen momento de hacerlo. No, yo creo agradecerte nomás, Javiera, este espacio. Me parece que las inquietudes que han planteado las personas son todas muy legítimas. ¿Ah? Creo que nosotros tenemos que o seguir haciendo un esfuerzo de poder transmitir las cosas como son, eh, pero al final del día lo importante es centrar la discusión del sistema que apunte a mejorar las pensiones y no en un sistema ideologizado respecto a la AFP, porque creo que, y es lo que hemos visto, no hemos llegado a nada y al final las personas son las afectadas finalmente. Así es que, nuevamente, acá decir que hay un equipo de profesionales, ¿no es cierto?, con un propósito muy claro de mejorar las pensiones y trabajamos todos los días para asesorar y para invertir los ahorros de la mejor forma posible. Bueno, yo te agradezco y te felicito. Como dije antes, no he visto a muchos gerentes generales de empresas, de industrias tan cuestionadas que vengan a dar la cara de esta manera tan humildemente. Así que te felicito por atreverte. Te doy las gracias por venir a conectar con la gente, con nuestro público. Y te reitero que desde ya tienen la puerta abierta cuando quieran, si quieren hacer educación, porque estamos todos en la misma cruzada. Aquí estamos tratando de educar para que la gente Uh pueda -huh. tomar decisiones informados. Eso es lo más importante, ¿cierto? Bueno, y desde ya te agradezco nuevamente y encantado de poder participar cuando ustedes lo estimen conveniente y podamos aportar en esta discusión, ¿no es cierto?, que muchas veces sale del foco, que es lo importante. Lo que sí, vamos a hacer una vaca y te vamos a pagar un curso para que aprendáis a conectarte a Instagram. No, Es, es que yo debiera haberle pedido a mi hijo que me hiciera el curso antes, pero pensé que era más fácil. te lo vamos a hacer una vaca. Muy buenas noches, gracias a todos los que se conectaron. Jaime, buenas noches, muchas gracias y nos vemos pronto. Encantado, muchas gracias a todos, que les vaya bien. Chao, chao. Chao.